Hola, yo soy Cami Lectora y ya comienza una nueva aventura literaria. Hay que tener unas gafas especiales para ver el brillo de las cosas intangibles. No todo el mundo puede hacerlo, pero si lo consigues, te las pones y empiezas a buscar el rastro que deja tras de sí cada emoción. El cariño posee un brillo tenue pero constante, y el brillo de la infancia es como el del nácar, con reflejos iridiscentes de colores. Cuando era pequeña, imaginaba que los castillos de las sirenas en el fondo del mar estarían hechos de nácar, sin duda. Los recuerdos tienen un brillo intermitente, porque se va apagando con el paso del tiempo, igual que las estrellas. Es curioso, hay personas capaces de centellear, y a veces las miradas también brillan. Este es un fragmento de Donde todo brilla, uno de los últimos libros de Alice Kellen. Y quería empezar así este nuevo episodio del podcast porque volví a grabar, porque vino Alice y me vinieron unas ganas increíbles de volver a hacer el podcast, de volver a contar mis experiencias, mis aventuras literarias. Entonces, bueno, después de muchos meses sin grabar un podcast, un episodio, perdón, del podcast, volvimos, porque Alice Kellen estuvo por primera vez en Uruguay y yo estuve presente. Así que les vengo a contar un poco mi experiencia, cómo fue conocerla y nada, un poquito de eso. Y creo que es algo digno de compartir. Alice Kellen es una de mis autoras favoritas. Y yo hay algo que que tenía muy claro, es que hay solo dos firmas que me interesaba muchísimo conseguir cuando me imaginaba a autores firmándome mis libros. Una de ellas es Alice Kellen y ya lo tengo, y otra es Cassandra Clare, que es un poco más difícil de conseguir la firma, pero son mis dos autoras como favoritas porque me inspiran muchísimo en la forma en la que escriben o marcaron, sobre todo porque marcaron etapas de mi vida muy particulares. Yo empecé a leer a Cassandra Clare cuando tenía como, no sé, 14 15 años y marcó mucho mi vida en ese momento. Yo amaba Cazadores de Sombras, es una de las sagas que volvería a leer mil veces. Y también Alice fue el antes y el después en cuanto a la lectura, porque yo había dejado de leer hacía años, desde que empecé la facultad no leía tanto, leía alguna cosa en el verano, pero más nada. Y desde que en el 2020 leí a Alice Kellen por primera vez, empecé a leer y no paré. No leo como cuando era adolescente porque no me da la vida para leer a ese ritmo, pero leo mucho más y nada, estoy muy contenta de tener su firma en mi libro favorito, nada más y nada menos. Pero vamos a empezar por el principio. Bueno, Alice Kellen vino este lunes 12 de mayo. Yo de entrada a la hora a la que venía trabajaba. Pero dije, bueno, hay cosas que solo pasan una vez en la vida y yo puedo cambiar mi día de trabajo para otro día y lo hice y por suerte que lo hice, porque estuve dudándolo mucho, porque tenía mucho miedo de no poder entrar, porque la verdad es que Alice Kellen es una autora que mueve mucha gente y tenía mucho miedo de no poder entrar a la firma, de no poder entrar a la charla. Y digo, capaz que yo hago todo este cambio y ni siquiera llego a conocerla, entonces me iba a querer matar un poquito. La cosa es que llega el lunes y yo estaba en plan, no sé si voy a ir porque están diciendo que van a hacer 7 horas de cola antes de entrar. Solo había supuestamente 250 cupos para entrar a la charla y entré un poco en, bueno, pero no, si voy y no encuentro lugar y no sé qué y no sé cuánto y empecé a hiperventilar y dije, bueno, no es para tanto, vamos a hacer una cosa. Llegó a mi novio que tenía el auto y dije, cuando llegue veo qué hago. Llega, empezamos a hablar, le digo, no sé si voy a ir, no sé si voy a conseguir lugar, bla, bla, bla. Me dice, anda y probá. Y yo dije, bueno, te salgo ahora. Me fui. Sin, no había almorzado, pero dije, yo me voy. Salí de mi casa como 3:30 y llegué, póngale que 4 y poquito. Cuando llegué era en Sinergia Faro, en Punta Carretas. Y cuando llegué casi que ya había más de 100 personas en la fila. O sea, eh, me puse en mi lugar en la fila, pero iba en el auto respirando hondo diciendo, bueno, Camila, si llegás y no hay lugar, te volvés y ya está. O sea, no hay tal crisis, no vamos a llorar, o sí, una lloradita y a seguir, pero, pero está.
O sea, puede pasar, podía pasar ir y que no podía entrar. Y para quien no, capaz que no sigue a Alice Kellen o no tiene ni idea y piensa, ay, capaz que estás exagerando, es una firma de autores. No, gente, hacía un par de días había firmado en Argentina y fue una locura. O sea, tenía capacidad creo que para 1000 personas en la charla y 500 personas en la firma. O sea, tenés que hacer colas distintas para entrar a la charla y para que te firme el libro. Y fueron más de 2000 personas según me dijeron, una chica que fue a la feria también. O sea, una locura. Y mucha gente se quedó afuera. Mucha gente de la que entró a la firma no se fue con su libro firmado porque no pudo firmarle a todos. Entonces, nada, yo me esperaba que la cosa fuera una locura. Pero también tenía la esperanza. ¿Por qué? Voy a pasar a hablarles de la organización del evento. Este fue un evento organizado por la editorial Planeta, que es la actual editorial en la que está Alice como autora. Y bueno, la organización del evento, la verdad, estuvo media flojita, vamos a ser sinceros, porque no había, o sea, había poca información en el Instagram de Planeta de cómo iba a ser. Y yo comparaba el evento con cuando vino Johanna Marcus, que la trajo Penguin, otra editorial. Que yo también tengo uno de los primeros, creo si no es el primero, el primer episodio del podcast, es el segundo, en el que yo hablé sobre la charla que estuvo muy buena, qué sé yo. La cosa es que tanto Alice Kellen como Johanna Marcus mueven mucha gente, o sea, son autoras superventas españolas. Y cuando vinieron a Latinoamérica, o sea, en todos los países en los que estuvieron, revolucionaron las cosas y trajeron mucha gente. Cuando vino Johanna Marcus a Uruguay, lo que hizo la editorial que lo organizó fue largar unos tickets web que eran como 600 cupos y lo hicieron en una sala teatro. Entonces, la gente o sea, fue una masacre porque en 3 minutos agotaron todas las entradas, pero ya tenías tu ticketcito y sabías, era gratuito, o sea, no te cobraban nada, pero te descargabas el ticket con el QR en el celular y ya sabías que ibas a entrar. O sea, no, si ibas a probar suerte, bueno, ibas. Pero así la editorial se aseguraba que la gente tuviera su entrada y que no hubieran colas ni nada de eso, ¿no? Que muchas veces, bueno, son complicadas la situación de hacer fila para entrar en un lugar y eso. Entonces está con... A ver, eso pasó con Joana Marcus, o sea, hubieron entradas, cada uno tenía su entrada, yo tenía la mía, yo fui sola, entonces yo cuando llegué ya había un montón de gente sentada, pero como fui sola, encontré un lugarcito para sentarme muy adelante, nada, me vino re bien haber ido sola, la verdad, y ta. Pero era una sala enorme porque es una autora, tanto, así como Alice Kellen, que lleva mucha gente. Sin embargo, acá en el evento de Planeta ya se sabía que máximo habían 250 lugares, o sea, habían dicho eso. Y no había mucha información en realidad de cómo era la sala, de no sé qué, y tampoco había tickets. Entonces yo estoy en grupos de WhatsApp y converso con chicas que también leen y que les gusta mucho Alice, y estaban diciendo que eran del interior y que no sabían si arriesgarse a venir, porque con tan pocos lugares que había para entrar, eh, les daba miedo no poder entrar ni siquiera. Y venirse desde... acá es muy caro viajar, o sea, te sale 1000 pesos igual un pasaje ida y de vuelta de otro departamento medio cercano, imagínense uno más lejos y mucho más caro. Entonces, nada, no estaba bueno venir y quedarse afuera. ¿Qué pasó? Como no había tickets, no sabíamos si podías entrar o no. Era según la hora que llegaras. Y es un lunes, o sea, un lunes se trabaja. Había mucha gente que decía, yo no sé si llego porque salgo del trabajo a las 5, porque salgo del trabajo a las 6. Bueno, yo podía ir temprano, entonces ya les digo, yo llegué 4:20, ya había más de 100 personas en la fila. Yo me puse en mi lugar, en el lugarcito que agarré y dije, esto va a ser complicado. Porque pensé, y estaba pasando que había gente adelante que estaba guardando el lugar a otras personas. Entonces las que estábamos haciendo fila en el lugar 120, y yo tenía miedo de que se estuviera sumando gente, se siguiera sumando más personitas ahí que le estaban guardando el lugar y fueran llegando, y nosotros, los que estábamos atrás, quedarnos afuera porque se venía a sumar gente. Ta. La cosa es que al ratito que yo llegué, salió una chica de la editorial Planeta a repartir números. Tenían 2 talones de 100 números y nos lo daban, te lo daban en el orden, no podías guardar lugar a nadie.
lo cual me pareció que estaba bien, o sea, yo entiendo que hay gente que por ahí salía del trabajo y no podía llegar, pero lo que iba a pasar es que la gente que estábamos haciendo fila nos íbamos a quedar afuera así, la gente, y todos le guardaban lugares a todos y tampoco terminaba siendo justo. Entonces, bueno, yo qué sé. Esto era un tema de organización, porque si vos tenías antes tickets web que son gratuitos, que no deben ser muy complicados de conseguir, porque con mis amigas hemos organizado charla para la feria y lo hace mi amiga Romy, que tampoco es una genio de la computación y lo puede hacer perfectamente. Supongo que de la editorial Planeta lo podrían haber hecho. No sé por qué fue la decisión esta de, de no sacar tickets, sino más bien que fueran a hacer que fuéramos a hacer fila y bueno, consiguiera quien pudiera. Nada, nos dieron esos numeritos, entonces ya ponele 1 hora y media antes, 2 horas antes de entrar. O sea, antes de entrar ya estaban los números agotados y eran 200 los que daban, no 250 como en teoría pensábamos que iba a pasar. Yo no sé de dónde habíamos sacado que era para 250 personas, si lo vi en las redes de Planeta o qué, ahora no recuerdo esa información. La cosa es que habían 200 números para la firma. Yo no sé de quién fue la decisión, si fue una decisión de Alice o si fue una decisión de Planeta, de que 200 firmas era el máximo que iba a hacer Alice ese día. Pero, a ver, les digo, lo que dijeron en la editorial cuando entramos, y la cosa era más de lo que se podía controlar, la explicación de la editorial fue que se esperaba menos convocatoria. Y mismo Alice lo dijo, que esperaban menos convocatoria. Y yo no entendía nada, porque ¿cómo van a esperar menos convocatoria? Eso no me lo explicó, no me lo explicaré jamás, porque Alice mueve mucha gente. Y o sea, y más allá de que Uruguay sea un país chiquito, hubieron muchas personas que no vinieron porque sabían que se iban a quedar afuera. O sea, no es que no vinieron porque no querían. Hubo gente a la que le avisaron por WhatsApp que ya no habían más números, que no vengan porque seguramente no entraban, y se dieron media vuelta y se fueron, o sea, ni siquiera vinieron, se quedaron súper tristes porque no vinieron. Pero era obvio que se iba a llenar de gente, porque Alice Kellen es una autora muy vendida y que gusta muchísimo. Yo no sé cuál fue, por qué tenían la percepción de que no iba a venir tanta gente, no lo entiendo. La cosa es que también dijeron que era porque el lugar tenía que cerrar en algún momento y no podían hacer una firma más larga. En fin, la cosa es que yo conseguí mi número. Me hice amiga de unas chicas en la fila, me puse a hablar con ellas y las 2 horas y media más o menos que estuvimos esperando no se hicieron tan largas. Cuando fuimos a entrar, ya era cerca de la hora, faltarían 20 minutos para las 7 o un poquito antes. Iban entrando por tandas. No sé por qué. Supongo que para que entraran más organizadamente. Pero nosotros pensamos, están entrando por tandas, deben estar organizando los asientos para que queden todos más o menos por orden del número que tienen. No, eso no pasó. Entramos, era en como una especie de espacio abierto dentro de un edificio que no era muy grande y había mucha gente. O sea, ni siquiera no habían sillas para las 200 personas que teníamos número. Yo estoy segura que no habían, porque cuando yo tenía el número 125 y cuando entré, ya casi que no habían sillas para sentarse y entramos en orden, o sea, estoy hablando de que entramos en el orden en el que nos dieron los números, más o menos. Y al final terminamos sentados en el suelo porque las sillas de atrás no se veían nada, o sea, sabíamos que no la íbamos a ver a Alice. Terminamos sentados en el piso, que yo la verdad, feliz de la vida, me sentaba en el piso igual, me acostaba en el piso, no me importa, pero yo quería estar ahí y conocer a Alice. Al final terminé sentada en el lugar por el que cuando Alice entró pasó bien cerquita de nosotros, tipo pasó por al ladito de mi persona. Pero nada, no sé, o sea, no entiendo yo bien por qué no se esperaban tanta gente. Creo que en ese aspecto estuvo mal organizado porque podrían haber, a ver, yo entiendo que tal vez Alice no le firmara a todo el mundo, lo entiendo, porque debe ser bastante agotador hacer o sea, es imposible firmarle a todos, porque si iba toda la gente que iba a ser mucha. Capaz que 500 personas firmaba, pero entiendo que eran muchas horas. Ahora, la parte de la charla o sea, podrían haber hecho lo de los números y que la gente que tuviera números le firmara, pero también podrían haber abierto la convocatoria para hacerlo en otro lugar, saber cuánta gente vas a traer y que mucha gente pueda ir y escuchar la charla, porque mucha gente se quedó con ganas de por lo menos verla de cerca, conocerla, y bueno, eso no pasó. También, otra cosa que pasó,
dejaron entrar a los que tenían el número, pero después había mucha gente más esperando para ver si tenía chances de entrar. Entonces dejaron entrar a la gente porque seguramente que les dio lástima dejar a la gente afuera. Empezaron a dejar entrar un momento en el que cortaron porque ya no se podía entrar, no podía entrar más nadie porque el lugar no era como para hacer un evento así. Entonces estábamos todos rodeados en el suelo, sentados por todos lados y mucha gente ni siquiera pudo entrar. Una de mis amigas se vino desde el trabajo y no la dejaron entrar y se tuvo que ir, se fue súper triste, o sea, mucha gente se fue muy triste a su casa porque no pudo ni siquiera entrar a escuchar la charla. Yo tenía a dos chicas sentadas a la espalda que estaban hablando de que ellas entraron pero no tenían número, entonces, bueno, no les iba a firmar, porque encima aclararon eso también, que solamente iba a firmar a las personas que teníamos el numerito, que no lo perdiéramos, porque íbamos a ir en orden de colores y de números, y también iba a firmar más de esa gente que, que estaba ahí. En fin, a mí me pasó que me parece que la organización para traer a una autora tan grande que mueve tanta gente dejó que desear porque mucha gente más hubiera podido ir y conocerla, por lo menos estar en la entrevista. Entiendo que la firma capaz que, bueno, igual podría haber sido capaz un poco más larga porque podría haber sido, pero no. Pero por lo menos la charla, o sea, hacerlo en un lugar más grande, más cómodo, donde todos la pudiéramos ver bien, porque ahí la gente que estaba atrás no veía nada, o sea, nos amontonábamos todos sentados en el piso porque de atrás no se veía, donde habían sillas que quedaban medio atrás de las columnas, entonces en ese sentido no sé, falló el tema de que no se esperaban tanta gente y yo no sé cómo. No sé por qué no se esperaban tanta gente, era obvio que iba a llenarse. En fin, ahora sí, pasando un poco de esta parte de la organización del evento, ya les digo, yo terminé sentada en el piso. Igual en un momento no me importó nada, o sea, yo estaba feliz de la vida. La entrevistó bueno, la parte de la entrevista. La entrevistó, no me acuerdo cómo se llama la muchacha que la entrevistó, pero bueno, nada, ella confesó que solo se había leído el libro Que era el amor, que fue el libro que Alice vino a presentar. Y estuvieron hablando un poco de todo. Lo que me gustó es que como sentí que, bueno, Alice en principio es como muy tímida, pero y tipo se asombró muchísimo cuando entró, no se esperaba, realmente ella no se esperaba que en Uruguay hubiera tanta gente para verla. Alice, por favor, acá te amamos. Queremos que vuelvas mil veces más. Prometió que iba a volver, así que la gente que se quedó afuera, ojalá que a la próxima las cosas sean distintas y puedan entrar. Pero nada, yo me quedo con que ella prometió volver y seguramente sea así porque ya la editorial también vio que mueve mucha gente, que hay mucha gente que se quedó con ganas de entrar, que se les fue un poco de las manos el evento. Tal vez para otra ocasión lo hagan diferente, ojalá que sí. Pero la entrevista estuvo preciosa porque en un momento la chica que la entrevistó, que voy a buscar el nombre ya porque no me gusta no acordármelo, tenía mucha buena onda, la entrevistó así como un poco más, no del modo fan, sino como con curiosidad de saber un poco más de ella. Y era muy simpática, entonces se dio una charla muy, muy amena. Ella dijo que se había sentido como muy, muy cómodo durante la charla, como que se sintió así como un poco una conversación, así como un poco de amigas. Y voy a decirles como las cosas que me llamaron más la atención de la conversación. Y la primera es que hablaron de alfajores. Eso me dio mucha gracia, porque se ve que a Alice le gustaban mucho de los alfajores de acá, del Río de la Plata, digamos. Y se llevaba montones de alfajores. Eso por un lado me dio mucha gracia, porque a mí también me encantan los alfajores. Y después el hecho de que las preguntas que le hizo, yo creo que también al haberse leído por primera vez a Alice con Que hará el amor, la perspectiva de la entrevistadora estaba también buena, porque esa era la novela que ella conocía. Entonces quiso como ir averiguando la parte novelística de Alice, cómo empezó a leer. Ella comentó que empezó a leer clásicos porque su padre un poco la obligaba a leerlos. Y, y también habló de que no tuvo amigas lectoras cuando era chica, entonces no tenía como con quién compartir la lectura, que le gustaba mucho esta época de ahora, de que las chicas se hacían amigas en la fila, esperando la firma, ese tipo de cosas que le gustaba mucho, cómo se compartía la lectura en redes,
que entiende que las redes sociales tienen cosas muy negativas, pero esa parte le parece que está muy buena. Y saltaron muchas chicas a decir que sí, que se habían hecho amigas en la fila. Yo mismo me había encontrado con dos chicas en la fila que estuvimos hablando de libros las 2 horas que estuvimos ahí y, y estuvo buenísimo. Nada, el ambiente la verdad que era muy lindo. Otra de las cosas que me llamó la atención de la charla fue que ella contó que esta novela, que era El amor, que es la última novela que sacó, está en realidad escrita como hace 5 o 6 años. Ella la escribió en un momento entre, me parece que Nosotros en la Luna, en esa época en la que estaba sacando esos libros, y lo que le pasó fue que empezaron a pegar esos libros como La biología deja que ocurra, y Nosotros en la Luna empezaron a pegar mucho, y que Dar el amor, la verdad que no tiene nada que ver con esos libros, es un estilo muy, 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 muy diferente. Entonces le propusieron como ir haciendo una transición hacia eso, hacia ese tipo de libros para publicar eso. O sea, porque en realidad Quedar el amor es más bien como una novela medio reflexiva, que Alice siempre, yo entiendo que Alice siempre tiene ese lado, y eso es una de las cosas que me gustan mucho de ella, pero tuvo que ir haciendo como el paso, porque nada que ver Nosotros en la Luna a Quedar el amor. Es una novela en la que intercala el presente y el futuro de dos generaciones distintas. Son una Margot, es una limpiadora de un hospital que conoce a Cedric, que es un señor que tiene cáncer y que está muy cerca de la muerte, y él le empieza a contar su historia de vida a ella. Y ella en realidad es que un poco se dedica a ser mamá y a trabajar y a pagar sus deudas, y esa es su vida. Entonces encuentra como un poco un momento de escape y de relax en estas charlas con Cedric, y de eso se trata la novela, de esta relación de amistad intergeneracional. Ella también habló de eso, que ella como escritora tiene muchos amigos autores que en realidad tienen edades muy diferentes, y dice que de las amistades siempre se puede aprender algo. Y está muy bueno tener amigos de distintas edades, que ella tiene amigas jóvenes de 22 años, amigos de 60, y siempre hay un buen intercambio. Se puede aprender muchísimo, que cree que a veces nos encajonamos en que tengo cierta edad y tengo que tener amigos de cierta edad. Y bueno, que en realidad no, que la amistad puede ser muy variada y puede ser muy enriquecedora, ¿no? Al ser variada. Eso es otra de las cosas que tocaron en la charla. Una de las preguntas que más me gustó fue que en realidad fue un momento muy emocionante, que tipo a mí casi me hace llorar. Es que la novela, esta última novela, que era El amor, está dedicada a su padre. Alice se la dedica a su editora y también se la dedica a su papá, y que dice que para mi padre que fue luz y herida. Y ella le pregunta cómo era, o sea, la que la entrevistaba, Romano es el apellido, era contemporánea a Alice, ¿no? O sea, tenían la misma edad, y dice que muchos aspectos del personaje principal le recordaban a su padre. Entonces quería como saber qué, qué tanto había del papá de Alice en esa historia, y Alice casi que se pone a llorar. O sea, de verdad fue un momento muy, muy emocionante, pidió disculpas, dijo que nunca le habían preguntado eso cuando había hablado de la novela. Qué bueno que su padre había sido obviamente muy importante para ella, pero también había sido herida, o sea, que obviamente no profundizó, pero que sí que había cosas de su papá en el personaje principal, antes ya había dicho que su padre la obligaba a leer clásicos, y bueno, fue también quien un poco la inició en la lectura. Pero fue un momento, de verdad, yo creo que es difícil contarlo y trasladar el momento, pero a mí se me hizo un nudito en la garganta, porque yo sentí que ella estaba muy emocionada porque su padre falleció justo cuando entregó la novela cuando la novela se mandó a imprimir. O sea, ahí el padre falleció, y ella le pidió, o cuando se la mandó a la editorial, en uno de esos 2 momentos. Y ahí ella llamó a su editora, le preguntó si no le importaba compartir la dedicatoria, y puso a su papá en la dedicatoria. Nada, a mí me encantan, siento que la dedicatoria de un libro es una parte muy especial. em, y nada, no sé, fue un momento muy, muy lindo. Bueno, también conversaron sobre la adaptación de El mapa de los anhelos que va a hacer Netflix. Según lo que ya entendí de lo que Alice dijo, ya habían estado sobre la mesa antes otros interesados en la adaptación, pero con Netflix fue como con el que se llegó
al acuerdo. Y también según lo que entendí, se habían puesto como a analizar, no es que le propusieran exactamente el mapa de los anhelos, si no entendí mal, sino que se pusieron a analizar cuál de las novelas era como la más adaptable, por temas de presupuesto sobre todo, ¿no? Porque hay novelas que son más difíciles de adaptar. Por ejemplo, alguien le preguntó sobre la adaptación del chico que dibujaba constelaciones y ella dijo que era muy difícil porque, porque pasaban los años y como que cuando había un tipo de novela en el que pasaban los años era muy difícil. Yo entiendo que es porque hay que recrear épocas y eso también debe ser muy costoso en tema de presupuesto. Y también hablaron del día que dejó de nevar en Alaska, que es mi favorito de la vida, y dijo que, bueno, estaba en Alaska. Estaba, o sea, el lugar era Alaska, entonces era también muy difícil de adaptar por la locación. Esperemos que algún día alguien ponga la plata, que le vaya muy bien a el mapa de los anhelos y que alguien ponga la plata para adaptar el día que dejó de nevar en Alaska, por favor. Pero nada, es la primera adaptación. Lo que a mí me gustó y me hizo sentir tranquila, porque yo en la realidad cuando salió la adaptación no estaba tan emocionada. Primero porque El mapa de los anhelos es un libro que me gustó, o sea, fue un libro que me gustó, pero no es de mis favoritos de Alice. Entonces como que bueno, obviamente la voy a ver, pero no sé, no entendía por qué habían elegido el mapa de los anhelos para adaptar. Ahora entiendo que era una cuestión de que es uno de los más sencillos de adaptar. Y después, porque a veces cuando se adaptan libros a película, hacen un poco lo que se les canta y no lo que dice el libro. Pero se ve que Alice tenía este mismo miedo, entonces es como que, bueno, se dio la adaptación, pero ella quiere estar segura de que lo que se está haciendo cumple un poco, respeta la esencia del libro y está muy al tanto de todo y está contenta, o sea, ella dice que está contenta con el casting y con las locaciones y con el tipo de cosas que, que sea lo que incluya adaptar un libro. Ella tuvo una reunión con la gente de Netflix desde acá de Uruguay, dice que se tuvo que levantar muy temprano, pero que ya está todo como encaminado y que se siente bien con eso, así que a mí me dejó más tranquila porque si ella como escritora está contenta, se supone que va a estar bueno. Muchas veces no respetan o sea, muchas veces cuando adaptan libros a películas no tienen mucha consideración por lo que digan los escritores. Y para mí eso es un error muy grande porque mucha gente va a ver la adaptación porque leyó el libro. O sea, hay muchísima gente que va a hacer eso. Entonces, así seguramente son lores que le gusta a la gente que no leyó el libro, pero la gente que leyó el libro te va a decir que no le gusta. O sea, es como lo que nos pasó, yo creo, a todos los que nos gustaba mucho Cazadores de Sombras y ninguna de las adaptaciones logró dar con la esencia de los libros porque jamás tuvieron en cuenta a Cassandra Clare para hacerlas. Entonces, bueno, ni les digo la serie es un divague total, no tiene ni pies ni cabeza lo que hicieron con la serie. Y no me van a hablar de eso porque me enfurezco. Así que, en fin, hablaron un poco de la adaptación, estoy tranquila porque Alice está contenta. Bueno, por desgracia no me puedo cortar todo lo que dijo. Y eso que presté atención, o sea, no le sacaba los ojos de encima. En un momento dije, le voy a hacer mal de ojo a esta mujer. Basta. Pero nada, fue un momento muy lindo. Siento que ella es muy... Se notaba mucho que era tímida con todo eso también, con todo eso también, que cuando era chica era súper tímida, le costaba mucho interacción social, digamos, que cuando empezó a escribir, esto yo ya lo había escuchado, pero que cuando empezó a escribir, la invitaron a firmar y ella no quería, los primeros 2 años no quiso, es más, por eso ella usa un seudónimo, en realidad Alice Kellen no es su nombre. Yo cuando la leí por primera vez pensé que era una historia, pensé que era una autora norteamericana por el nombre, pero en realidad es un seudónimo. Ahora, en el último libro sí pusieron su verdadero nombre, que es Silvia, a ver si no sabían cómo se llama Alice Kellen, se llama Silvia. No sé por qué, yo creo que también es un tema de que ella hace más firmas y que también seguramente ha llegado a un momento como autora en el que se siente más identificada con lo que escribe. Creo que le pasa un poco eso a todos los autores. Y en el último libro, que era el amor, aparece Alice Kellen, pero entre paréntesis aparece su nombre y su apellido reales. Pueden ir a chusmearlo, su nombre es Silvia. Estuvo muy linda la entrevista, la verdad me gustó como la mujer que la entrevistó, siento que hizo preguntas
copadas que le hicieron hablar cosas lindas y que se dio un momento muy, muy ameno porque ella era así muy simpática y Alice se notó que se sintió cómoda en la entrevista, que eso creo que es muy lindo. Después llegó el momento de la firma. Ya habían advertido que toda la gente que había entrado sin número se iba a ir sin su firma. Entonces les pidieron que se retiraran. Una vez que terminara la charla, se retirara la gente que no tenía número, que solo se quedara la gente que tenía número, que iban a ir llamando por en orden. Que iban a llamar en orden, que solo podían pasar con el numerito en orden. Bueno, ¿qué pasó acá? Mucha gente quiso intentar, fueron a hablar. Al principio se armó por suerte la gente igual bastante respetuosa, o sea, por lo que yo vi, no vi nada raro, pero ojo, capaz que pasó y yo no lo vi. Pero empezaron a rodear a la pobre Alice porque hay gente que no se iba a poder quedar a firmar, pero le quería dar un regalito. Chicas que se fueron llorando, la verdad es que me dio mucha pena. Y padres preguntándole a la gente de Planeta si, si se podían quedar, que su hija, que las hijas se querían quedar, que querían intentar que le firmara. Y la de Planeta le dijo, no, no va a firmar, o sea, y se mantuvo firme y no va a firmar, no va a firmar. O sea, en una buena, el intercambio que escuché, sé que hubo varios, pero el que yo escuché más de cerca, la madre fue respetuosa y la muchacha de Planeta también, eh, era lo que se podía hacer. O sea, no iba a firmar más y no iba a firmar más. Yo tenía el número 125, así que me quedé sentadita ahí esperando. Por suerte me quedé sentadita en un lugar súper cerca de Alice y miraba cómo le firmaba a todas. Y me parecía, nada, muy simpática. Me quedé conversando con las chicas que había conocido, esperando súper ansiosa. Y yo tenía un dilema existencial. Y es que mi libro favorito de Alice no es de Planeta. Entonces yo no sé, porque habían dicho que solo iba a firmar un libro. Y yo quería que, tengo la edición, tengo el día que dejó de nevar en Alaska en 3 ediciones. Porque es mi libro favorito y lo quiero en todas las ediciones. Y bueno, sé que no es necesario, pero yo lo quiero así. Y iba a llevar mi edición especial para que me quedara firmada como un recuerdo, como un tesoro. Pero a la vez, El día que dejó nevar en Alaska es un libro que está bajo, o sea, que está publicado por la editorial Urano. Entonces yo tenía miedo que me dijeran algo, o sea, no sé, yo estaba re perseguida, que me dijeran algo que no me iba a firmar ese libro porque no era de Planeta. Que en realidad ellos pusieron, va a firmar un libro, no especificaron que tenía que ser de Planeta, pero yo por las dudas me llevé 2 libros más de Planeta guardados en el bolso, porque yo los tengo casi todos. No era que no tenía el libro de Planeta, es que mi libro favorito es El día que dejó de nevar en Alaska y yo quería que me firmara ese. Y bueno, se me iba a morir un poco el corazón si me tenía que firmar otro, pero está. Una firma de Alice es una firma de Alice. En fin, llevé Quedar el amor y Donde todo brilla de Planeta guardados en el bolso. También me llevé El día que dejó de nevar en Alaska. Me pesaba una banda el bolso, ahí andaba en el bolso para todos lados, rompiéndome el hombro, pero dije, bueno, no podemos arriesgarnos. Llegó la firma, ya con la primera chica que hablo tenía el mismo libro que yo para firmar. Y después, dentro de la firma, había un montón de chicas con El día que dejó de nevar en Alaska, porque el día que dejó de nevar en Alaska, vamos a pronunciar bien, porque es el mejor libro de Alice que Ellen, y bueno, que vengan de uno a decirme que no. Entonces, había un montón de chicas con ese libro y me quedé tranquila. Dije, listo, ya está. Me va a firmar mi libro, nadie me va a decir nada, nadie me va a mirar raro porque no traje un libro de Planeta. Los libros que vi más repetidos, esto también me llamó la atención, fueron, obviamente, El día que dejó de nevar en Alaska, creo que era el que más he visto. Después, Nosotros en la Luna estaba en el top, ahí había muchas con Nosotros en la Luna. El chico que dibujaba constelaciones era otro que también se repetía mucho para que le firmaran, ¿no? Porque tenías que llevar tu favorito. Y bueno, y sé que esos están en el top 3 de Alice, y la gente que siempre veo que recomienda Alice está ahí. A mí, el chico que dibujaba constelaciones me encantó, no tanto así, Nosotros en la Luna, pero el chico que dibujaba constelaciones me gustó mucho, sí. La cosa es que yo acá quiero decir algo, hacer un paréntesis y decir algo que me indigna, que me indignó muchísimo, por lo que yo estaba ofuscadísima, enojadísima en la firma, y es que yo estaba en primera fila, o sea, yo estaba sentada enfrente de Ale viéndola firmar, y vi algo que me pareció muy mala onda, y es que había varias chicas que
fueron acompañadas a la firma de gente random, o sea, gente, no gente random, pero de gente que no, claramente no era fanática de Alice Keller, o sea, no le gustaba leer sus libros, lo que sea, sino que fueron con el novio, con la madre, no sé, con quién sea, y agarraron dos números, o sea, estaban primeras en la fila y agarraron un número para ellas y un número para su acompañante, y fueron y agarraron dos libros dedicados a la misma persona y se los firmaron. Y Ali se los firmó. O sea, hicieron pasar al novio para que le firme un libro y ellas pasaron con su libro. Entonces hubo gente de esos 200 números, mucha gente, o sea, no es que lo hizo una persona y la vi, varias personas hicieron lo mismo y se llevaron dos libros firmados. Y que claramente la gente del planeta no dijo nada, nadie dijo nada, pero a mí me parece horrible, porque hubo mucha gente que se fue llorando, o sea, que literal se fue muy triste porque no pudo firmar y para mí no te cambiaba nada que te firmara un libro que te firmara dos, no seas mala, o sea, dejar el lugar a alguien que, que se vaya con una linda experiencia, que se vaya con su libro firmado. Gente ambiciosa que quería que le firmara dos libros. La verdad es que me pareció de muy mal gusto, de muy mala persona, porque, no sé, a mí me daba re penita las chicas que se estaban yendo re tristes porque que por lo menos habían entrado, pero que se podrían haber ido, por lo menos 20 personas más, se podrían haber ido con el libro firmado, porque hubo gente que pasó con acompañantes y que le hizo firmar el libro al acompañante. O sea, te digo que vi a los novios firmando libros. Es como si le hubiera pedido a mi novio que venga a hacer fila conmigo, sacaba un número de él y él también le firmaba un libro para mí, porque encima los libros los dedicaba para la chica. Y nada, me pareció muy triste porque una vez que viene al Escalén, que vino una vez a Uruguay, la gente hace eso, que a mí me da como un súper garronero, no sé, no me gusta nada. Y sin embargo, quiero destacar que había una chica, la voy a hacerlo, no sé si lo hizo más de una, pero había una chica muy amorosa, que era adolescente, no sé si tendría 16, 17 años, o sea, era chica, y tuvo el buen gesto amorosísimo de agarrar el número de su papá, que había ido con ella, y de ofrecérselo a alguien que se tuviera que ir porque no tenía número. Así esa persona también le firmaba en el libro y lo estaba ofreciendo y me pareció precioso ese gesto. La verdad que yo creo que eso es lo que tiene que pasar. Esa gente eh, que sabe que le va a firmar un libro y que está contenta con eso y que quiere compartir, y si puede compartir algo con otro lo hace, me pareció precioso. Y era una chica adolescente, o sea, estoy hablando de que las chicas que vi que les firmaban, le daban el libro al novio para que también le firmara dos libros, eran gente grande de mi edad, y yo ahí mirándolas como diciendo, qué vergüenza. La verdad es que eso me enojó mucho. Me enojó mucho porque es un mal gesto. Mucha gente se quedó muy triste porque no le firmó al Iskeler. Pero bueno, allá en la conciencia de cada uno. Y nada, quería destacar ese buen gesto de la chica, que no sé el nombre, pero me pareció súper amorosa. Estaba cerquita de nosotros en la fila, estaba con su papá. El papá, buena onda, entró a la firma, pero el número se lo cedieron a otra persona. Me pareció muy bueno. Bueno, cuando me fue mi turno de firmar, yo entré a ponerme nerviosa. O sea, yo me puse en la fila cuando estaba llegando a mi número, porque iban en orden, eso fue lo más organizado, yo creo, del evento, fue que iban respetando bien los números que teníamos para la firma. Me puse tan nerviosa, yo no sé por qué, o sea, pero es como un momento, yo creo que también es como, estás esperando ahí hace mucho rato, hiciste cola, fue difícil la llegada, o sea, yo salí de ahí que me dolía la cabeza, porque fue como, viste, cuando bajás todo el estrés y decís, ya está. Bueno, yo llegué, salí de ahí así, pero nos pusimos nerviosas, tipo, hablábamos con las chicas con las que yo estaba hablando, Lu y Karen, y las tres nos pusimos nerviosas cuando fuimos a pasar a firmar, y eso que ella, la autora es re buena onda, o sea, Alice re simpática. Pero tal, le di mi libro y no sabía qué decirle. Y yo hice justo un video de eso antes de la firma, que digo, esos 2 segundos, porque son un par de segundos, o sea, no tenés mucho más tiempo con ella porque tiene mucha gente a la que firmar. Pero ese par de segundos son muy impersonales, o sea, es una persona que no conoces, que no es lo mismo conocer a través de las palabras de un libro, vos no la conoces, pero a la vez hay una admiración muy grande porque sus palabras te han llegado muchísimo, o sea, yo he
llorado con los libros de Alex, me he reído, me he desvelado, o sea, he conectado mucho con las cosas que escribe, entonces es como muy extraño ese momento, es como un poco de disociación, ¿no? Entre la persona que tenés enfrente, que en realidad sabes que no tenés ni idea quién es en realidad, pero a la vez las cosas que escriben a vos te llegan muchísimo, que escribe esta persona a vos te llegan muchísimo y han formado parte de momentos de tu vida claves y han cambiado por ahí formas de pensar o aportado a tus ideas. Yo hice un reel sobre eso, que pueden pasar a verlo por mi Instagram, que es Cami Lectora, Cami con doble M, queriendo explicar un poco qué es lo que le querría decir a Alice en realidad, y en realidad no le puedo decir nada más que lo que me dé para decirle en esos 2 segundos impersonales en el que la ves. Y no sé, es muy extraño. Yo creo que también tras ponerlo en palabras e intentar explicar ese momento es muy raro. Yo estaba súper nerviosa. Y lo peor es que siento que mi comentario fue muy de boba, pero fue lo único que me salió. O sea, yo le dije que había traído este libro el día que dejó en Alaska, porque era mi libro favorito, que lo había leído 3 veces. Y, y claro, pero que tenía que tenía casi todos los libros de ella. Y, y ella me dijo 3 veces. Y fue como, sí. Y esa fue la conversación. Ella me sonrió, todo muy simpática. Pero claro, yo siento que quedé como, ay, lo leí 3 veces. Y quedé como, no sé, como que, no sé, no me supe explicar. En realidad yo le quería decir que lo leí 3 veces porque las 3 veces lo disfruté muchísimo y como que necesitaba volver a él porque fue como un lugar seguro. Fue como una casita y fue mi conexión, eh, para hacerme amiga de vuelta de la lectura, que hacía mucho tiempo que estaba como un poco distanciada del hábito de leer. Y ahora quiero traer algo que ella dijo también en la entrevista, y es que le parecía que el libro era un objeto perfecto, como un objeto cualquiera, como una cuchara o como, no sé, algo random, así, una cosa. eh, que era un objeto perfecto, que no había nada más que pudieras hacer para mejorarlo, porque ya estaba perfecto como era. Y siento que es muy cierto. O sea, una cuchara te sirve para comer cosas líquidas, ¿no? O cosas más espesas. Y un libro te sirve para leer y cumple su función. Y cuando vos lo abrís, es lo que explicaba ella, de que explicaba que en realidad cuando vos lo abrís, lo único que puedes hacer es leer. O sea, no puedes hacer más que eso. Y es muy cierto, o sea, no podés hacer multitasking, no podés a la vez que lees, no podés mirar una serie, no podés agarrar el teléfono, porque todo lo que hagas que sea fuera de leer es dejar de leer. Entonces, cuando abrís el libro es un momento de solo hacer eso, de desconectar. Y sus libros tienen una cosa que a mí me atrapa muchísimo, es como que yo la leo y me engancho demasiado, entonces salgo de la vida directamente y me meto mucho en la historia y nada, no sé. Vivo diciendo y nada, no sé, y nada, no sé, y nada, no sé. Estoy harta de repetir frases, pero perdone. Eso sí, es lo que puedo hacer, hace mucho no grabo. O sea, me quedo con eso, con esa sensación extraña de conocer a alguien que en realidad no conoces, nunca la viste en persona, o sea, no la conoces, pero sentís que hay algo que en el fondo conoces de esa persona, que es un poco la esencia que deja en las palabras que escriben, que es su forma de ver la vida, su forma de ver las cosas sencillas, su forma de percibir el amor, porque uno no se puede desprender de esas cosas cuando escribe. Uno escribe s- parado en el punto parado desde su propia vida, de sus propias experiencias, por más que nunca haya conocido los lugares sobre los que escribe, o que las personas sobre las que escribe sean ficticias, que las historias sean inventadas, eh, la esencia de las descripciones, de las definiciones, de los conceptos que trae la persona están ahí, o sea, están en la escritura. Y fue una experiencia, o sea, fue literal coleccionar recuerdos, como dije en el reel, que pueden pasar a verlo, que me haría muy feliz, a ver si en algún momento Alice lo puede ver, eh, porque, nada, no sé, me quedé con ganas de poder explicarme mejor sobre lo que sus libros significan para mí. Y, y nada, la verdad que fue un momento realmente para atesorar. Llegué a mi casa diciéndole a mi novio,
tengo mi libro favorito firmado por mi escritora favorita. Y se lo repetí 1 millón de veces porque me hizo muy feliz. No sé, es algo que voy a atesorar mucho ese momento. Es una de las firmas que más esperaba en la vida. O sea, a mí me han firmado. Tengo la suerte de haber conocido autores este último año, muy buena onda, que me firmaron los libros. eh, pero claro, a veces me firmaban los libros y todavía no los había leído, o no los conozco tanto, o solo leí un libro. Yo de Alice me he leído casi todo lo que ha escrito y he amado casi todo lo que ha escrito. O sea, solo hay un libro en el que yo no puedo avanzar, no lo puedo terminar todavía, pero que lo voy a hacer porque sigue siendo Alice Kellen y me sigue gustando cómo escribe. Que es Tú y yo Invencibles, por las dudas, aclaro. Yo conecto más allá de cualquier otro autor con Alice, o sea, con sus historias. Entonces era una firma muy esperada para mí y fue un momento súper lindo. Repito, creo que hubiera estado bueno que más gente hubiera podido entrar, que fuera un lugar más cómodo, que estuviera un poco mejor la organización. Yo supongo que bueno, que vieron que hay mucha gente que quiere ir, que quiere conocer a Alice y que cuando Alice vuelva, porque dijo que iba a volver, lo van a hacer mejor. Ahora sí, por último de todo, estoy súper feliz. No, las ganas que yo tenía de hacer el podcast, de hablar como una loca, como estoy hablando, no se imaginan. Quiero hacerles un poco de updates, porque hace mil que no hago el podcast, no sé si lo va a escuchar ni mi abuela, pero no importa, yo me siento bien, me siento feliz haciendo esto, así que eso es lo que importa. Pero les quería hacer un poco de updates. Mi update principal, ¿cómo se dice update en español? Porque ahora me entró la duda, porque ¿por qué estoy hablando en inglés? Nada que ver. Bueno, actualización, ahí va. Actualizaciones de mi existencia literaria. Vamos a hacer charlas en la feria infantil y juvenil del libro de este año. Estoy muy contenta porque encima son charlas que van a estar muy buenas. Ahora les voy a contar y les voy a contar con fecha de las charlas, hora, todo. Pero mi update principal, mi actualización principal es que empecé a escribir. O sea, yo que vengo diciendo que voy a escribir desde, no sé, que tengo 12 años, que he escrito y he dejado de escribir, empecé una novela que tengo en la cabeza desde hace banda de años. O sea, yo tengo un montón de proyectos con las ideas de la novela en la cabeza, escritas en cuadernos, escritas en el teléfono, y nunca las empezaba. Tengo dos así empezadas de verdad. Una de ellas es la que estoy escribiendo ahora. Está siendo un poco difícil, la verdad. O sea, más difícil de lo que yo pensaba que era. ¿Por qué? Porque estoy luchando con que a mí me cuesta mucho terminar cosas. O sea, no sé qué problema mental tengo. Seguramente si voy al psicólogo en algún momento me analice y me ayude a entender por qué me cuesta tanto finalizar las cosas. Pero estoy hablando de cosas tontas de la vida. O sea, hay muchas cosas que estoy llegando al final y como me hago la boluda, lo pospongo y no termino. Y tengo miedo que me pase eso con el libro. Yo quiero escribirlo y terminarlo. Así que pase lo que tenga que pasar, yo sé que en algún momento voy a publicar una novela que me haga sentir orgullosa, lo sé, lo voy a hacer, pero quiero terminar el libro. Y estuve viendo muchos videos de escritura, curso, esto, lo otro, y claro, lo que hay que hacer es escribir, ¿me explico? Pero no es tan sencillo, porque a la vez yo escribo y digo, esto no me está quedando como me tiene que quedar. Esto no me está quedando como yo quiero. O sea, lo que yo pienso, no lo puedo traducir a las palabras en el texto. Y lo complejo de la escritura, y por eso yo admiro tanto a Alice Kelly y empecé este episodio leyendo un fragmento de ella, porque siento que tiene una capacidad que obviamente le trajo la práctica, porque no, las primeras novelas de ella no tienen la misma calidad literaria, o sea, la misma calidad en las palabras, en la forma de expresarse. No hablo en la trama, porque siempre me han gustado ese aspecto de ella, pero no es la misma forma de escribir cuando empezó que ahora. Porque claro, eso te lo da la práctica, pero decímelo a mí. O sea, uno quiere ser perfecto. Y me di cuenta escribiendo lo difícil que es poner en letras, en palabras, las ideas que son tan abstractas. Como que uno tiene un concepto nebuloso de lo que tiene que ser, de la escena que está escribiendo y qué sé yo. Pero no es sencillo reflejarlo. Y nada, en eso estoy. Obviamente es una novela de romance, porque yo, primero, todo lo que escriba en la vida seguramente tenga romance porque es mi perdición.
pero, pero nada, estoy luchando en eso y lo que estoy luchando con eso. Y algo que tengo claro, porque lo he visto en todos los videos habidos y por haber, como que busco motivación ahí, es que tenés que terminar. O sea, hay que terminar de escribir la novela y después corregir. Yo no sé si, bueno, ven, ahí estoy poniéndome trabas en la vida. Pero quiero, no sé si quiero terminar toda y corregirla o corregir por partes. Yo creo que lo ideal, no sé si es corregir desde cero cuando termine todo. eh, no sé qué será mejor para mi persona que le cuesta terminar cosas. Pero lo ideal es reescribir, releer, corregir. Y voy a ver cómo sigo, pero sé que lo voy a terminar. Porque es una meta. Me está costando, no voy a decir que no. Pero nada, aparte yo creo que el principio, sobre todo de la novela, es muy difícil porque no llegas a las cosas que más así como más, esa parte más, y no sé, como más entretenida. Y nada, y no sé, yo quiero buscarle la vuelta para que desde el principio me pase eso. Pero supongo que cuando reescriba todo va a estar mejor. Esperemos que sí. Y que uno se hace con la práctica. Yo pasé muchos años sin escribir nada. Cuando era más chica escribía mucho más. Y después pasé muchos años sin escribir nada. Entonces, bueno, ahora obviamente no es lo mismo. De todas formas, a veces me salen algunas cosas que digo, bien, puedo hacer esto. O sea, estoy escribiendo, me gusta lo que escribo. Y luego, esta es otra parte que digo, esto que estoy escribiendo es un embole, me voy a morir del aburrimiento, se va a morir del aburrimiento quien lo lea. Entonces, bueno, estoy ahí, estoy en esa, entré en esa. Ahora nada, les voy a contar otra actualización literaria y es que vamos a estar haciendo charlas en la Feria con Literarias, que es una revista digital, que ahora estamos cambiando un poco el formato. Ahora lo que estamos haciendo es compartir más el contenido de la revista en Instagram para que no sea más audiovisual, entonces llegue un poco más a la gente. Y vamos a hacer unas charlas divinas. O sea, agendate, porque encima son los fines de semana. O sea, puedes ir a todas. No tenés excusa del trabajo, esto que lo otro. Bueno, salvo que trabajas el fin de semana. Pero no te lo puedes perder. Todas las charlas que voy a nombrar ahora, todas, absolutamente todas y cada una, no me equivoco, creo que no me equivoco, son en la Sala Dorada de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo llegás a la Sala Dorada de la Intendencia de Montevideo? Vos entrás a la Intendencia por el atrio, que es esa parte enorme donde están todos los puestos de la feria del libro. Vas a doblar a la izquierda, a tu izquierda. Seguís derecho, vas a pasar unas puertas y vas a doblar a la derecha y vas a ver otras puertas. Bueno, no vas a pasar como un arco, así. Vas a doblar a la derecha, vas a ver unas puertas, te metes y vas a ver una escalera. Tenés que subir esas escaleras y a la salida de las escaleras de frente vas a ver otras puertitas y a la derecha está la Sala Dorada de la Intendencia de Montevideo. Preciosa sala, con bastante capacidad, la verdad. Esperemos que en alguna de las salas esté explotada. En alguna de las charlas esté explotada la sala. Me encantaría ver eso. Pero ojalá que en todas. Pero bueno. La primera, ya empezamos fuerte, me explico. Ya empezamos muy arriba. La primera es una charla sobre el Saraverse. Esta, amiga, agéndatela, porque no te la vas a querer perder. Aparte, esta es muy importante que el público vaya con ganas de participar, porque acá vamos a hacer intercambio. En todas las charlas que hacemos nosotras generalmente hacemos sorteos a regalitos, porque nos ponemos la 10 nosotras, a veces alguna editorial nos colabora, pero en general somos nosotras las que hacemos los regalitos para la gente, o las que los conseguimos. Y bueno, esta charla del Saraverse va a ser el sábado 31 de mayo a las 16 horas. 16 horas en la Sala Dorada, recuerdo. Y vamos a hablar sobre las tres sagas de nuestra querida Sarah J. Maas. Trono de Cristal, Acotar y Ciudad Media Luna. Vamos a hablar sobre las tres sagas. Y esto es como una especie de debate para definir cuál es la mejor saga de Sarah J. Maas. No te lo puedes perder. La idea es que la gente contribuya, que todas seamos... Ah, aclaramos, va a haber spoilers. O sea, si no terminaste las sagas y no te quieres spoilear, no te recomiendo ir a la charla porque seguramente algún spoiler te lleves gratis. Entonces, nada, aclarando eso. Siguiente charla. El domingo a las 16 horas en la misma sala, o sea, el domingo 1 de junio, vamos a hacer una charla sobre Cowboy Romance. Te morís, te morís.
Vamos a hacer una charla sobre este género. Tenemos ya regalitos para sortear. Em, Vamos a hacer una charla sobre este subgénero del romance que viene tan de moda. Vamos a hablar un poquito de los libros que están de moda de este género, qué es, de dónde surge, discutir un poquito sobre esta nueva moda literaria. Va a estar muy divertido y obviamente las invitamos a venir con su mejor outfit de cowboy. Vamos a ver cosas maravillosas, estoy segura, en esta charla. En cuanto a ropa, puedes llevarte tu sombrerito, tus botitas texanas. Esto es como una de esas charlas como para ir a hacérsela divina. Después, el mismo día, pero a las 18 horas, en la sala dorada también, tenemos otra charla que en este caso va a estar moderada solamente por mí, que es una charla de romance con 4 autoras invitadas. Te caes de culo, te caes de culo. Bueno, esas 4 autoras, tenemos 3 autoras de Argentina, que son Ash Quintana, que no solo es escritora, sino que también es ilustradora, y vamos a estar hablando de romance con ella, pero trae también su libro Cambio de Corazón. Todos los libros de las autoras los pueden conseguir en la librería Vanir, como siempre les digo. Buscan Vanir en Instagram, les voy a saltar la cuenta y ahí pueden conseguir todos los libros. También viene Anne Rod nuevamente, como el año pasado vamos a estar conversando con ella. Desde Argentina, una más es Flor Núñez Graíño, que yo pedí exclusivamente que trajeran a Flor porque leí La acusada de Codexia, librazo, por favor, léanselo. Ella lo vende mucho como un Dramione. Yo que no soy Team Dramione, lo disfruté muchísimo igual porque, o sea, en esencia no es que se refleje nada muy Hermione. Sí tiene, la protagonista es un poco Hermione, pero la verdad es que el libro está muy bueno. Estoy por sacar un reel recomendándoselos. Y de Uruguay vamos a tener a Mica Álvarez, que es la autora de Now es cuando. Así que nada, 3 autoras argentinas, una uruguaya, hablamos de romance. Vamos a hacerlo el domingo 1 de junio a las 18 horas. No se lo pueden perder, o sea, va a estar muy bueno, va a ser un intercambio sobre el romance, sobre la construcción del romance en los libros. También vamos a hacer recomendaciones. Va a estar muy entretenido. Lo que pasa mucho cuando vienen autoras y salen las charlas es que hay mucho chismerío, ¿viste? Uno conversamos de lo que nos gusta, nos reímos, es muy divertido, es como una reunión de amigas, así que les recomiendo muchísimo estar en la charla, no se la pueden perder, sobre todo si les gusta leer romance, si les gusta escribir romance, creo que está muy bueno que participen. Y sigo con las charlas. El sábado me queda una sola charla y es el sábado a las 17 horas, el sábado 7 de junio a las 17 horas, va a estar Tori Resco. Vuelve a Uruguay, Tori Resco, Victoria Resco, que la primera vez que vino a Uruguay la presentamos con Tatiana, una de mis amigas. Fue la primera vez que hice una presentación en una feria y fue una de las charlas más que más se llenó de gente. Vamos a ver cómo viene este año. También es en la Sala Dorada. Tori va a presentar su nuevo libro y en realidad lo que vamos a hablar es de su cambio de tipo de literatura, porque Tori empezó escribiendo cosas más juveniles y ahora con Una grieta entre nosotros, que es el nuevo libro de ella, ella nos cuenta que su escritura ha cambiado mucho y ha ido hacia otro lado un poco más adulto. Y nada, está bueno conocer esta nueva faceta de ella y que venga a Uruguay a presentarlo, así como vino con sus libros anteriores. Los espero, esta es una invitación que les extiendo a participar de las charlas de la feria. Son experiencias que están muy buenas. Ojalá más gente se entere porque muchas veces la gente no se entera que hay charlas en la feria. Nosotros hicimos que las charlas sean los fines de semana. Yo creo que va a estar muy bueno esto porque va a poder ir más gente, que muchas veces cuando son en la semana a las personas se les complica para asistir, pero no tienen excusa, les esperamos y bueno, espero seguir con el podcast. No voy a prometer nada, porque viste que cuando uno promete, después no cumple y bueno, en fin. Nos vemos en la próxima, nos escuchamos en la próxima aventura literaria.